En el caso del pescado, tiene otra connotación. En el caso del pescado, habla de tu búsqueda espiritual, habla de que hay una sensación, hay un deseo fuerte en conectarte con lo espiritual, pero que por alguna razón no lo quieres externar, porque a lo mejor sientes que se van a burlar de ti, a lo mejor sientes que la gente va a pensar que estás loco. Se trata de ese deseo de querer conectarte, de querer expresarte en términos espirituales, pero reprimirlo, ¿ok? Y hablamos de exceso. Exceso siempre es exceso, ¿eh? No hablo que si comes de vez en cuando, pues no. Pero también si lo haces de vez en cuando, nada más habla de hacia dónde vas caminando, porque como quiera sigue siendo un oráculo. Sí, lo que vas comiendo simplemente habla del momento a donde estás caminando. El exceso trata de la evasión. El exceso trata de eso que no quiero resolver, de eso que no quiero eh, enfrentar. ¿Ok? Tienes que tener clara esta idea. Después seguimos con el huevo. El huevo habla de egocentrismo, ¿eh? Si tú comes en exceso o tus hijos comen en exceso ego, habla de mí, de yo, de yo soy y nada importa y lo demás y mucha soberbia y que lo único que importa es y es más, no solo eso, sino que yo no acepto que nadie venga y me diga nada, porque aquí lo único que importa es lo que yo piensa, lo que yo crea y lo que yo diga, ¿sí? Habla de ese egoísmo profundo. ¿Ok? Y en el caso, como te he venido diciendo, simplemente polarízalo. Imagínate que no toleras el huevo, tiene que ver tiene que ver con no sentirte parte de algo, no sentirte tú, no sentirte perteneciente a un lugar, a una situación. Es ausencia de, de personalidad, ¿sí? Entonces nomás revisa esa parte en el tema del huevo. En el tema de, en el tema del maíz, si tú, si te gusta mucho la tortilla, o todo lo que tenga que ver con maíz, está hablando en cómo quieres conectarte, digo, en el caso de que sea mexicano, porque esas son nuestras raíces, el maíz, tiene que ver con que te sientes desconectado con tus raíces y puede ser que con tus padres, con tus ancestros, con el país mismo, tiene que ver con que te sientes como que no estás arraigado y te quieres arraigar de alguna manera hay ese conflicto. En el caso de las verduras habla de, de eso que la tierra nos da eh, en gran medida. Tiene que ver con sustento, tiene que ver con conectarme con ese sustento que ahí está por default, tiene que ver con ese flujo natural de la vida, que, que tiene que ver con la providencia, que tiene que ver con el sustento por default que la tierra siempre me da. Tiene que ver con conectarme con esa parte esencial, natural. Si yo como mucha verdura en exceso, tiene que ver con esa necesidad de quererme conectar con ese sustento de la vida, con esa naturaleza. A lo mejor siento que me falta convivir con la naturaleza, siento que me falta convivir con lo natural, siento a lo mejor que me falta conectarme con eso que por default me tendría que estar dando la vida. O sea que tengo muchos conflictos en torno de recibir de abundancia, de recibir bienestar. Ahí no está llegando y por lo cual me siento en conflicto y la verdura me está indicando ese conflicto, de que lo quiero compensar, lo quiero llenar con ese espacio. Entonces ahí hasta este tipo de preguntas. Sigue la cebolla. En el caso de la cebolla, como tú bien lo sabes, tiene muchas capas la cebolla y hay que llegar, para ir llegando al centro hay que ir quitando capas. Y también, como tú bien sabes, generalmente la cebolla hace que llores. Entonces tiene que ver con esos llantos, con esas tristezas no atendidas, con esos llantos no llorados, y que tiene que ver con esa introspección. Tiene que ver con eso oculto que no has querido sacar a la luz,
por no querer llorar, por no querer sacar esas lágrimas. eh, y esa búsqueda de exceso de cebolla habla de esa necesidad fuerte de exteriorizar eso interior, eso oculto que tú has venido postergando, que has venido ocultando porque no quieres llorar, ¿sí? Entonces tú eres muy dado a la cebolla, es el momento que recibas el mensaje y es el momento de que tomes tu espacio y llores lo que tengas que llorar, que derrames toda la lágrima que tenga que descargarse, porque esa descarga te va a hacer vaciar emoción y ese vacío de emoción te va a hacer adelgazar, ¿ok? Es bien importante que hagas lo que tengas que hacer en torno a la información que estás recibiendo por lo que tú estás, con lo que te estás alimentando. Es bien importante que tomes cartas en el asunto. Sigue los mariscos. Los mariscos también tienen que ver en torno al tema espiritual, porque tiene que ver con profundidad, o sea, tiene que ver con profundidades del mar, del agua, igual que el pez. Pero tiene otra connotación, los mariscos. Tiene que ver con sí profundizar, pero en términos de encontrarte con esos tesoros, con esas herramientas, con esos dones con los que viene tu cuerpo. Todos tenemos ciertos dones metafísicos, y tiene que ver con esa búsqueda, con esa necesidad de conectarte con esos poderes metafísicos con los cuales todos llegamos a esta tierra, pero que no los tenemos todos ejercitados. Entonces tiene que ver con esa necesidad. Pero también tiene que ver con riqueza, ¿sí? O sea, tanto el pez como los mariscos denotan riqueza y abundancia. Entonces, esa búsqueda o ese exceso de mariscos y de pescado tiene que ver con que tal vez en vidas pasadas tú eras muy abundante, muy rico, y tiene que ver con eso, con ese quererte reencontrar con esa riqueza que tú ya sabes que está en ti, porque si la tuviste en otra vida, ahí la traes por default. Entonces, tiene que ver con ese querer, los mariscos tienen que ver con quererte conectar nuevamente con esa riqueza, pero también tiene que ver, o también podría tener que ver, con que ya estás deseoso ya de riqueza, de que ya basta, quiero disfrutar ya de la riqueza, estoy harto de esta austeridad, de esta mediocridad. Entonces pregúntate por ahí, ¿dónde está la situación en torno a tu exceso de los mariscos? El alcohol. Para esto voy a hacer un pequeño paréntesis en términos de las alergias. Si tú eres alérgico a algo, a lo que sea, no importa qué, las alergias tienen que ver, las alergias tienen que ver con un suceso de mucho estrés, de mucho conflicto, el cual no pudiste superar en el momento. Y en el momento que pasó esa situación, estabas comiendo ese algo a lo cual hoy eres alérgico. Las alergias no es otra cosa más que una situación conflictiva o de estrés que te superó. No tuviste las herramientas en ese momento para poderla trascender, el cual te ocasionó un choque, una impresión, y en ese momento estabas comiendo algo. A lo mejor, si tú eres alérgico a las nueces, a lo que sea, al huevo, a lo que tú gustes, a lo que tú me digas que eres alérgico. En el momento que te pasó ese suceso, estabas comiendo eso, y en ese momento no eras alérgico a eso. Después, cuando vuelves a comer esa nuez, imagínate que te dejó tu pareja o te despidieron del trabajo, o sea, estabas comiendo unas nueces y llega tu jefe, oye, fíjate que te quiero decir que tengo que despedir porque se acabó la producción, no sé qué, y estabas comiendo nueces y fue un impacto muy fuerte para ti. O tu pareja te terminó y tú estabas comiendo nueces. Es un impacto muy fuerte, no traías las herramientas para poder trascender ese conflicto. Y la segunda vez, la siguiente vez que vuelves a comer esas nueces, te va a generar una alergia. ¿Por qué te genera una alergia? Porque tu inconsciente captura toda la información en torno a una situación que te generó demasiado estrés, que te superó en conflicto.
Graba temperatura, colores, sabores, graba todo lo que está en el entorno. Y la siguiente vez que tu inconsciente detecte cualquier ingrediente de esa situación, va a hacer lo que sea necesario para que no lo obtengas. En este caso, la nuez. Te la estás queriendo comer y va a bloquear, va a hacer todo lo que sea necesario para que nunca más en la vida vuelvas a comer eso. ¿Por qué? Porque él cree que eso fue lo que te generó el conflicto. Tu inconsciente está creyendo que fue la nuez, ¿ok? Y también cómo estaba vestido tu jefe, cómo fueron sus tonos de palabra, qué olía alrededor. También todo eso te va a generar cierto conflicto, cierto rechazo. Pero en el tema de las alergias tiene que ver con eso. Me vas a decir, bueno, pero mi hijo nació siendo alérgico a lo que tú gustes y mandes. Entonces tiene que ver con un transgeneracional, tiene que ver con un conflicto de papá, de mamá o abuelos, bisabuelos, ¿sí? Y nada más es trabajar donde se entramó, hacer la toma de conciencia y la alergia desaparece. La alergia desaparece, ¿ok? Para que, bueno, te dije todo esto porque el alcohol es algo similar, es una especie de alergia. Y en este caso del alcohol tiene dos connotaciones. Tiene que ver tiene que ver o con la búsqueda de mi padre, con la búsqueda de eso sentí que mi padre me rechazó o sentí que mi padre no estuvo para mí, y el alcohol tiene que ver con reencontrarme hacia esa parte paterna, pero también tiene que ver con quererme desconectar de la realidad, porque papá es el que me conecta con lo físico, con lo real, con lo material. Papá es esa parte que me conecta con esto real que voy a manifestar. Tiene que ver con papá, pero también tiene que ver con quererme desconectar de la realidad. Si tú eres de los que comúnmente se echan sus alcoholes, pero se pierden, o sea, te pierden en el alcohol y lo haces comúnmente, lo haces en exceso, o te pierdes, aunque sea una vez al mes, tiene que ver con quererte desconectar de la realidad. O tiene que ver con quererte conectar con tu padre, porque te hizo falta. Toma conciencia de esta parte. ¿Por qué te quieres desconectar de la realidad? ¿Qué está pasando por lo cual tienes una necesidad de desconectarte? Toma conciencia, intégralo y haz lo que tengas que hacer para que no te pierdas en el alcohol. No se trata de que te prives de nada. Se trata de que todo sea con moderación. Se trata de que todo sea con un cierto equilibrio. ¿Ok? Seguimos ahora con los lácteos. Los lácteos representan esencialmente a mamá, ¿sí? El alimento con que mamá nos nutre y esencialmente nos está diciendo esa necesidad que yo tengo de mamá, esa necesidad que yo tengo de seguir siendo el hijo de mami, sentir ese apapacho de mamá, sentir que siempre se ve el bebé de mamá. Te decía que los lácteos hablan de esa parte de necesidad de conexión con mamá, ya sea porque te faltó o ya sea porque quieres más todavía. Y quieres esa parte de sentirte consentido de mamá.